muy grande y muy viejo en el propio camino real y afuera del pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba a los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios?, le decía la hermana, ¿con trabajar como un macho? Si todo lo que conseguís lo estás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Casate, hombre, casate para que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. Tus prójimos. Será por tanto que te lo agradecen, será por tanto que te han dado. Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorres. Bien podías comprarte una mula y comprármela a yo, que harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez, para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanas por lo tuyo. Tenés sangre de gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana, pero como si predicara en desierto frío. Peralta sería más peor, siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico lámparo, con el fogoncito encendido, tal cual ves la despensa en las puras taulas, y una pobrecía, señor, blegada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no era tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiados y leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, convidados por el sangre de gusano, como decía la hermana. Una ocasióncita estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día, cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa y piden posada. Con todo corazón se las doy, buenos señores, les dijo Peralta muy atencioso. Pero no van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal, ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era muchachón, muy buen mozo, medio mono, algo zarco y con una mata de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos dos tenían sombrerito de caña y unos bordones muy gruesos y albarcas. Se sentaron en una banca muy cansados y se pusieron a hablar una jerigonza tan bonita que los Peraltas, sin entender jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero bien veían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo. Ni por qué sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca
y de romero y castilla. Parecían incenso y del saumerio que alucema que le echan a la ropita de los niños. Era un olor que los Peraltas no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Man que estaba muy embelesado, le dijo Peralta a la hermana: hija, date una asomadita por la despensa. Desculcá por la cocina a ver si encontrás alguito que darles a estos señores. Míralos, qué cansados están. Se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada por allá en el asiento de una cullaura. Confundida con la poquedad, determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por un hueco del bareque y había puesto en algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa. Que lo que era corotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa hasta para tirar para el alto. Pero de comida, ni hebra. Abrió la puerta y se quedó beleña y paralela. En aquel despensón, por los aparadores, por la escosa, por el gramero, por los zurrones, por el suelo, había de cuanto Dios crió para que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de lomo y de falda, el tocino y la empella. De los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cochino. Las longanizas y los chorizos se columpiaban y se enroscaban que ni culebras. En la escosa había por docenas los quesitos y las bolas de mantequilla y las tutumadas de cacao molido con jamaica y las hojaldras y las carisecas. Los zurrones estaban rebosados de frijol cardamanto, de papas y de lehueto de una y otra laya. Cocos de huevos había por todas partes. En un rincón había un cerro de capachos de sal de guaca, y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo de arepas de arroz tan blancas, tan esponjadas y tan bien asaditas que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y muy, sí señor, un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. Esto es mi Dios, para premiarle sus buenas obras. Hasta ir y ver, pues aprovechémonos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo, trajo la batea grande y la colmó, y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regarse por toda la casa aquella cuelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, les puso el comistraje. Y nada desganado, que era el viejito. El mozo sí no comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente. Y con todito, aquel contento que le bailaba en el cuerpo, sargenteó por todas partes y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les alegró las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual se acostó. Peralta se levantó, escobo, y no topó ni rastro de los huéspedes, pero sí topó una mochila muy grande, requintada de onza del rey, en la propia cabecera del mocito. Cogió muy asustado a contarle a la hermana que al momento se levantó de muy buen humor a hacer harto cacao. Corrió a contarle a los llaguientos y a los tullidos y los topó buenos y sanos y caminando y andando como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como loco en busca de los huéspedes para entregarle la mochila de onzas del rey. Echó a andar y andar cuesta arriba porque por allí es que era que habían cogido los peregrinos.
con tamaña lengua afuera, se sentó un momentico a la sombra de un árbol. Cuando los divisó, por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía venir el pobrecito de puro cansado que estaba, pero ahí como pudo, les gritó: «¡Hola, señores! ¡Espérenme que les trae cuenta!» Y alzaba la mochila para que la vieran. Los peregrinos se contuvieron a las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía: «Bueno, señores, aquí está su plata». Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito. Y entonces Peralta les dijo: «Caramba, que el pobre siempre hiede. Miren que dejar este oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio». Mocito lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido por la noche. Y el mocito le dijo: «Sentate, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte». Y Peralta se sentó. «Nosotros», dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa, «no somos tales peregrinos, no lo creas. Este», y señaló al viejo, «es Pedro, mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús de Nazaret. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos se guarda las onzas y se había quedado muy orondo. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos. Llévatelos. Y voy a darte de encima las 5 cosas que me quieras pedir. Con que pedí por esa boca». Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas y tan parejo, no le dio mal ni se quedó pasmado, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedían. Todos 3 se quedaron callados como en misa, y a un rato dice San Pedro: «Hombre, Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir. No vas a salir con una buena bobada». «En eso estoy pensando, su merced», contestó Peralta, sin nadita de susto. «Es que si pedís cosa mala, va y el maestro te la concede. Y una vez concedida, te amolaste, porque la palabra del maestro no puede faltar». «Déjeme pensar bien la cosa, su merced». Y seguía pensando con la cara para otro lado y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclareaba, y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al Señor y le dice: «Bueno, su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana». «Concedido», dijo el Señor. «Lo segundo», siguió Peralta, «es que cuando me vaya a morir, me mande la muerte por delante y no a la traición». «Concedido», dijo el Señor. Peralta seguía haciendo la cuenta en los dedos, y a San Pedro se lo llevaba a jodas con las bobadas de ese hombre. Él se rascaba la calva, él tosía, él le mataba el ojo, él alzaba el brazo y con el dedito parado le señalaba a Peralta el cielo. Pero Peralta no se daba por notificado. Después de mucho pensar, dice Peralta: «Pues, bueno, su divina majestad, lo tercero que me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca». «Rara es tu petición, amigo Peralta», dice el Señor, poniendo en él aquellos ojos tan zarcos y tan lindos
que parecía que limpiaban el alma de todo pecado mortal, con solamente fijarlos en los cristianos. En verdad te digo que una petición como la tuya jamás había oído, pero que sea lo que vos querás. A esto dio un judío San Pedro y acercándose a Peralta, lo tiró con disimulo de la ruana y le dijo al oído, muy sofocado: «El cielo, hombre, pedí el cielo, no seas bestia». Ni aun por eso, Peralta no aflojó un pite y el Señor dijo: «Concedido». La cuarta cosa, dijo Peralta sumamente fresco, es que su divina majestad me dé la virtud de achiquitarme a como yo me dé la gana, hasta volverme tan chilingo como una hormiga. Dicen los ejemplos y el misal que el Señor no se rió ni una mérita vez, pero aquí sí le agarró la risa y le dijo a Peralta: «Hombre, Peralta, otro como vos no nace, y si nace, no se cría. Todos me piden grandor, y vos, con ser un recorte de hombre, me pedís pequeñez. Pues, bueno». San Pedro le arrebató la palabra a su maestro y le dijo en tonito bravo: «Pero, ¿no ve que este hombre está loco?». «Pues no me arrepiento de lo pedido», dijo Peralta muy resuelto. «Lo dicho, dicho». «Concedido», dijo el Señor. San Pedro se rascaba la saya muslo arriba, se venteaba con el sombrero y veía chiquito a Peralta. No pudo contenerse y le dijo: «Mira, hombre, que no has pedido lo principal y no te falta sino una sola cosa. Por eso lo estoy pensando, no se apure su merced». Y se volvió a quedar callado otro rato. Por allá, a las 1500, salió Peralta con esto: «Bueno, su divina majestad, antes de pedirle lo último, le quiero preguntar una cosa. Y usted me dispense, su divina majestad, por si fuere mal preguntado, pero eso sí, me ha de dar una contesta bien clara y bien patente». «Loco de amarra», gritó San Pedro juntando las manos y volteando a ver al cielo como en que reza el bendito. «Va a salir con un disparate gordo. Padre mío, ilumínalo». El Señor, que volvió a ponerse muy sereno, le dijo: «Pregunta, hijo, lo que querás, que todo te lo contestaré a tu gusto». «Dios se lo pague, su divina majestad. Yo quería saber si el Patas, que es el que me manda en el alma y los condenados, vos es usted, vos y el Padre Eterno. Yo y mi Padre y el Espíritu Santo, juntos y por separado, mandamos en todas partes. Pero al diablo le hemos largado el mando del infierno. Él es amo de sus condenados y manda en sus almas, como mandas vos en las onzas que te he dado». «Pues bueno, su divina majestad», dijo Peralta muy contento, «si así la es, voy a hacerle el último pido. Yo quiero, últimamente, que su divina majestad me conceda la gracia de que Patas no me haga trampa en el juego». «Concedido», dijo el Señor. Y él y el viejito se volvieron humo en la región. Fin de la sección 1. Pequeño público. En la diestra de Dios Padre, segunda parte. Peralta se quedó otro rato sentado en su piedra, sacó yesquero, encendió su tabaco y se puso a bombear muy satisfecho. Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal. No iba a quedar pobre sin su modita nueva, ni vieja, hambrienta sin su buena porcetilla de chocolate de canela. Allá verían los del sitio quién era Peralta. Se metió las onzas debajo del brazo, se canteó la arbolita
y echó falda abajo. Parecía mismamente un limosnero, tan chiquito y tan entumido, con aquella carita tan fea, sin pizca de barba, y con aquel ojo tan grande y aquellas pestañonas que parecían de ternero. Al otro día se fue para el pueblo y puso monte. ¿Cómo sería la angurria que se le abrió a tanto lobreo cuando vieron en aquella mesa aquella montonera de onzas del rey? ¿Dónde te sacaste ese entierro, hombre Peralta?, le decía uno. Este se robó el correo, decían otros en secreto, y Peralta se quedaba muy desentendido. Se pusieron a jugar. La noticia del platán corrió por todo el pueblo y aquella sala se llenó de todo el ladronicio y todos los perdidos. Pero eso sí, no les quedó ni un chimbo partido por la mitad. Por más trampas que hacían, por más que cambiaban baraja, por más que la señalaban con la uña, les dio capote. Con cerca en el juego estaban toditos los caimanes de esos lados. Con esta no nos quedamos, dijo el más caliente. A nosotros no nos come este. Y ahí mentó unas palabras muy feas. Voy a idear unas suertes y mañana no le queda ni lienda a este sinvergüenza. Y ahí salió del carrito, echando por esa boca unos reniegos y unos dichos que aquello parecía un condenado. Al otro día, desde antes de almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera, pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como no era ningún bobo, se dejaba ganar en ocasiones para empecinarlos más. Determinaron jugar dao y montedao y bisbis y cachimona y roleta, a ver si con el cambio de juego se caía Peralta. Pero si se caía a raticos, era para seguir mal violento echando por lo negro y acertando en unos y en otros juegos. Lo más particular era que Peralta, con tantísimo caudal como iba consiguiendo, no se daba nadita de importancia, ni en la ropita, ni en la comida, ni en nada. Con su misma ruanita pastusa de listas azules, con sus mismitos calzones fondillirotos, se quedó el hombre, y con su mismita chácara de ratón de agua, pelada y hecha un cochambre. Pero eso sí, lo que era limosna ni el rey las daba tan grandes. Su casa parecía siempre publicación de bulas, con toda la pobrecía y todos los lambiscones del pueblo plañendo a toda hora. Y no tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ahí y en otros del cabo del mundo. Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños. Pero Peralta no reparaba. A todos les metía su peseta en la mano y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas. Consiguió un montón de molenderas y todo el día se lo pasaba repartiendo tutumadas de mazamorra, los plataos de frijol y las arepas de maíz sancochado. Y mantenía una maleta de plata, la mismita que vaciaba al día. Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo a sus enfermos, y siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrado de la tierra. Pero lo que no canta el carro, lo canta la carreta. La Peraltona sí supo darse orgullo y meterse a señora de media y zapato. Con todo el platal que le sacó al hermano, compró casa de balcón en el pueblo y consiguió serviciarla y compró ropa muy buena y de usos muy bonitos. Cada rato se ponían en el balcón y apenas veía gente gritaba: «Maruchenga, tráeme el pañuelo de tripilla que voy a visitar a la reina». «Maruchenga, primeros frascos de perfume para rociar por aquí que está hediendo». Y si veía pasar a alguna señora decía: «¿No pueden ver a uno de peinetón?
ni con usos nuevos, porque al momento le imitan estas ñapangas asomadas. Cuando salía a la calle, era un puro gesto y un puro melindre, y aunque era tan pánfila y tan feróstica, caminaba muy repechada y muy menudito, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. Maruchenga, daca la sombrilla que hace sol. Maruchenga, sácame la crisneja. Maruchenga, compóneme el esponje que se me tuerce. Y no dejaba en paz a la pobre Maruchenga con tanto orgullo y tanta joyería. La caridad de Peralta fue creciendo tanto que tuvo que conseguir casas para recoger los enfermos y los lisiados. Y él mismo pagaba las medicinas y él mismo, con su misma mano, se las daba a los enfermos. Esto llegó a oído de su saca real y lo mandó llamar. Los amigos de Peralta y la Peraltona le decían que se mudara y se engalanara hartísimo para ir a casa del rey. Pero Peralta no hizo caso, sino que tuvo cara de presentársele con su mismito vestido y a patalinque, lo mismo que un montañero. El rey y la reina estaban tomando chocolate con bizcochuelos y quesito fresco, y pusieron a Peralta en medio de los dos, y le sirvieron vino en la copa del rey, que era de oro, y le echaron un brinde con palabras tan bonitas que aquello parecía lo mismo que si fuera con el obispo Gómez Plata. Peralta recorrió muchos pueblos y en todas partes ganaba, y en todas partes socorría a los pobres. Pero como en este mundo hay tanta gente mala y tan caudilla, echaron a levantarle testimonios. Unos decían que era ayudado, otros que ofendía a mi Dios, en secreto, con pecados muy horribles. Otros que era duende y que volaba de noche por los tejados, y que escupía la imagen de mi amito y señor. Todo esto fue corrupto en el pueblo, y los mismos que él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida, principiaron a murmurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía, pero nadie le creyó, como si fuera algún embustero. Toditico lo sabía Peralta, y nadita que se le daba, sino que sería el mismito. Siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la casa que se le estaba cayendo, con las goteras y con los ratones y animales que se habían apoderado de ella. Y Peralta decía: ¿pa qué, señor? La plata que debe estar en eso, la gasto en mis pobres. Yo no soy el rey para tener palacio. Estaba un día Peralta solo, en grima en dichosa la casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando, tum, tum, en la puerta. Fue a abrir y, mi amo de mi vida, qué escarramán tan horrible, era la muerte que venía por él. Traía la cuesamenta muy lavada y en la mano derecha la desjarretadera encavada en un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de la herramienta. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. «Vengo por vos», le dijo a Peralta. «Bueno», le contestó este, «pero me tenés que dar un placito para confesarme y hacer el testamento». «Con tal que no sea mucho», contestó la muerte en mal humor, «porque ando de afán». «Date por ahí una vueltecita», le dijo Peralta, «mientras yo me arreglo. Vos, si te parece, entretenete aquí viendo el pueblo, que tiene muy bonita divisa. Mira aquel aguacatillo tan alto. Trépate a él, para que divises a tu gusto». La muerte, que es muy ágil, dio un brinco, se montó en una horqueta del aguacatillo, se echó la desjarretadera al hombro
y se puso a divisar. «Date descanso, viejita, hasta que yo me dé la gana», le dijo Peralta, «que ni Cristo, con toda su pionada, te baja de esa horqueta». Peralta cerró su puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión y la tosferina, vino la culebrilla y el dolor de costado y el descenso y el tabardillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes en todos los animales, pues tampoco se murieron. Al comienzo de la cosa, echaron mucha bambolla a los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia que eso no pendía de los doctores, sino de algo otra cosa. El cura, el sacristán y el sepulturero pasaron hambres a lo perro, porque ni un entierrito, ni la abierta de una sola sepultura huelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se los comía la incomodidad de ver a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ningún lado. Lo mismito les sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados, y los maridos casados con mujer vieja y fea se revestían de una injuria viendo la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con que reponerlas. De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una batajola y una confundición tan horrible como si al mundo le hubiera entrado algún trastorno. Al fin determinaron todos que era que la muerte se había muerto, y ninguno volvió a misa ni a encomendarse a mi Dios. Mientras tanto, en el cielo y en el infierno estaban ofuscados y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Ni un alma asomaba las narices por esos lados. Aquello era la desocupez más triste. El diablo determinó ponerse en cura de la rasquiña que padece para ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del cielo. Se lo pasaba por ahí sentadito en un banco, dormido, posteciando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén. Pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se colgó al cielo y le dijo al Señor: «Maestro, toda la vida le he servido con mucho gusto, pero ahí le entrego el destino. Esto sí no lo aguanto yo. Póngame algún otro oficio que hacer o saque algún recurso». Tristico y San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabrearse. Después de mucho secreteo, le dijo el Señor: «Pues eso tiene que ser. No hay otra causa. Volvemos al mundo y trata a ese hombre con harta mañita para ver si nos presta la muerte, porque si no, nos embromamos». Se puso San Pedro la moda de peregrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el bordón. Había caminado muy poquito cuando se encontró con una tisba que mandaba el cielo para que vigiara por los lados del cielo, a ver si era que todas las almas se estaban salvando. «¿Qué salvación ni qué demontres?», le dijo San Pedro, «si esto se está acabando». Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia, y Peralta dormía quieto y sosegado en su cama. De presto se recordó y oyó que le gritaban desde afuera: «Abrime, Peraltica, por la Virgen, que es de mucha necesidad». Se levantó Peralta y al abrir la puerta se topó mano a mano con el viejito, que le dijo: «Hombre, no vengo a que me desposara tan solamente. Vengo mandado por el maestro
a que nos largues la muerte unos días, porque vos la tenés de pata y mano en algún encierro. Lo que menos, su merced, dijo Peralta. La tengo muy bien asegurada, pero no encerrada. Y se la presto con mucho gusto, con la condición de que a yo no me haga nada. Contá conmigo, le dijo San Pedro. Apenitas aclarió, salieron los dos a descolgar a la muerte. Estaba lastimosa la pobrecita, flacuchenta, flacuchenta. Los huesos los tenía toitos mogosos y verdes, con tantos soles y aguaceros como había padecido. El telarañero se le enredaba por todas partes, que aquello parecía vestido de andrajos. La pellona la tenían llena de hojas y de porquería de animal que daba asco. La herramienta parecía desenterrada de puro lo tomadita que estaba. Pero lo que más injuria le daba a San Pedro era que parecía tuerta, porque un demontres de avispa había determinado hacer la casa en la cuenca del lado zurdo. Estaba la pobrecita balda, casi tullida de estar horqueteada tantísimo tiempo. De Dios y su santa ayuda necesitaron Peralta y San Pedro para escolgarla del palo. Agarraron después una escoba y unos trapos. Le sacaron el avispero y ello mal bien quedó medio decente. Apenas andando recobró fuerza y en un instantico volvió a molar la desjarretadera y tomó el mundo. ¿Cómo estaría de hambrienta con el ayuno? En un tris acaba con los cristianos en una semana. Los difuntos parecían gusanos de cosecha, y ni los enterraban, sino que los hacían una montonera, y ahí medio los tapaban con tierra. En las mangas rumbaba la mortecina, porque ni toda la gallinazada del mundo alcanzaba a comérsela. Peralta, sí era verdad, que parecía ahora un duende. De aquí para acá, en otra casa, amortajando los difuntos y consolando y socorriendo a los vivos. La muerte se aplacó un poquito. Los contaditos cristianos que quedaron volvieron a su oficio, y como los vivos heredaron tanto caudal y el vicio del juego volvió a agarrarlos a todos, consiguió Peralta más plata en esos días que la que había conseguido en tanto tiempo. Hijo de pucha, si estaba ricachón. Ya no tenía onde acomodarla. Pero cátate ahí, que un día amanece con una pata hinchada. Y le coló una discípula de la mala. Al momentico, pidió cura y arregló los corotos porque se puso a pensar que harto había vivido y disfrutado, y que lo mismo era morirse hoy que mañana o el otro día. Mandó en su testamento que su mortaja fuera de limos, que le hicieran bolsico y que precisamente le metieran en él la baraja y los daos. Y como era tan humilde, quiso que lo enterraran sin ataúd en la propia puerta del cementerio, donde todos lo pisaran harto. Así fue que apenas se le presentó la pelona, cerró el ojo, estiró la pata y le dijo: «Mátame pues, poquito sería lo duro que le asestó el golpe con el rencor que le tenía». Fin de la sección 2. Fin de la sección 2. Peralta se encontró en un paraje muy feíto parecido a una plaza. Volteó a ver por todas partes y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y muy lóbrego, casi cerrado por las zarzas y los charrascales. Ya sé a dónde se va por ese camino, pensó Peralta. El mismito que mentaba el cura en las prédicas. Cojo por el otro lado y cogió
y se fue topando con mucha gente muy blanca y agradable que parecían fefes o mandones, y con señoras muy bonitas y ricas que parecían principesas. Como nunca fue amigo de meterse entre la gente grande, se fue por un ladito el camino que se iba anchando y poniéndose plano como las palmas de la mano. María Madre se había que ver en aquel camino. Parecía mismamente una jardinera, con tanta rosa y tanta clavellina y con aquel pasto tan bonito. Pero eso sí, ni una frecherito, ni una chapola de col, ni un abejorro se veía por ninguna parte ni para remedio. Aquellas flores tan preciosas no huelían, sino que parecían flores muertas. Peralta seguía a la resolana con el desentendimiento de toda su vida. Por allá, en la mitad de un llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima, mucho más que las iglesias, mucho más que la piedra del Peñol. Aquello blanqueaba como un avispero, y como toda la gente se iba colando a la cosa, Peralta se coló también. Comprendió que era el infierno, por el jumero que salía de para arriba y el candelón que salía de para abajo. Por ahí andaba mucha gente del mundo en conversas y tratos con los agregados y peones del infierno. Él se entró por una bolonera muy oscura y muy medrosa que parecía un socavón, y fue a repuntar por allá a unas Californias donde había muchas escaleras que ganar y unos zanjones muy horrendos por donde corrían unas aguas muy mugrientas y asquerosas. A tiempo que pasaba por una puertecita, oyó un chillido como de cochinito cuando lo están degollando, y se asomó por una rendija. Virgen, qué cosa tan horrenda. No era un cochino, era una señora de mantellina y saya, de merinito algo mono, que la tenían con la lengua tendida en el yunque, con la punta cogida, con unas tenazonas muy grandes, y un par de diablos herreros muy macuencos y cachipandos le alzaban macho a toda dana. Hijo de la cosa tan dura es la carne de condenado. Aquella lengua ni se machucaba, ni se partía, ni saltaba en pedazos. Ahí se quedaba intacta. Y a cada golpe le gritaban los diablos a la señora: «Y esto es para que levantes testimonios, vieja maldita. Esto es para que metas tus mentiras, vieja lambona. Y esto es para que enredes a las personas, vieja culebrona». Y a Peralta le dio tanta lástima que salió de huida. De presto se zampó por una puerta muy anchona, y cuando menos acató, se topó en un salón muy grandote y muy altísimo, que tenía hornos en todas las paredes, muy pegados y muy junticos, como los fruticos de las colmenas donde se meten las abejas. No había nadie en el salón, pero por allá, en la mitad, se veía un trapo colgado a moda de tolda de arriero. Peralta se asomó con mucha manita, y ahí estaba el enemigo malo acostado en un colchón, dormido y como enfermoso y aburridón él. De presto se recordó, se enderezó, y a lo que vio a Peralta, le dijo, muy fanfarrón y arrogante: «¿Qué venís a hacer aquí, colicho pao? Pues no sos de aquí. Rumbate al momento». Pues como nadie me atajó, yo me fui colando, sin saber que me iba a topar con su merced, contestó Peralta con mucha moderación. «¿Quién sos vos?», le dijo el diablo. «Yo soy un pobrecito del mundo que ando por aquí, embolatado. Me dijeron que estaba en carrera de salvación, pero yo
no me han recibido indagatoria ni nadie se ha metido con yo. Al momento, le comprendió el diablo que era alma del purgatorio o del cielo. Figúrese en no entenderlo él con toda la amargura que tiene. Pero como los buenos modos sacan los cimarrones del monte y la humildad agrada hasta el mismo diablo, con ser tan soberbio, resultó que Peralta más bien le cayó en gracia. Más bien le pareció sabrosito y querido. ¿Su merced está como enfermoso?, le preguntó Peralta. Sí, hombre, contestó Lucifer como muy aplacado. Se me han alborotado en estos días los achaques, y lo peor es que nadie viene a hacerme compañía, porque el mayordomo, los agregados y toda la pionada no tienen tiempo ni de comer, con todo el trabajo que nos ha caído en estos días. Pues, si yo le puedo servir de algo a su merced, dijo Peralta haciéndose el lambón, mándeme lo que quiera, que el gusto mío es servirle a las personas. Y ahí se fueron enredando en una conversa muy rasgada hasta que el diablo dijo que quería entretenerse en algo. Pues, si su merced quiere que juguemos alguna cosita, dijo Peralta muy disimulado. Yo sé jugar toda la haya de juegos, y en prueba de ello es que mantengo mis útiles en el bolsico. Y sacó la baraja y los dados. Oh, hombre, Peralta, dijo el diablo, lo malo es que vos no tenés que ganarte, y yo no juego vicio. ¿Cómo no he de tener?, dijo Peralta, si yo tengo un alma como la de todos. Yo la juego con su merced, pues también soy muy vicioso. La juego contra cualquiera otra alma de la gente de su merced. El enemigo malo que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta, tan linda y tan bonita, le aparó la caña al momentico. Determinaron jugar dulce y le tocó dar al diablo. Barajó muy ligero y con modos muy bonitos, alzó Peralta y le principiaron a jugar. Iba el diablo haciendo bazas muy satisfecho cuando Peralta tiende sus cartas y dice: 40 as y 3. No la perderás por mal que la jugues. Así será, dijo el diablo bastante picado. Pero sigamos a ver qué resulta. Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fue de sobra. Se puso el diablo como la ira mala y le dijo a Peralta con un tonito muy maluco: ¿Vos sos culebra echada? Go, ¿qué demonios? Tanté, culebra, lo que menos su merced, le contestó Peralta con su humildad tan grande. Antes en el mundo decían que yo es que era un gusano, de polvo arrastrado y miserable, pero si damos su merced que se desquita. Siguieron, a la otra mano salió Peralta con tuta de reyes. Doblo, gritó Lucifer con un bozachón que retumbó por todo el infierno. La cola se le paró, los cachos se le abrían y se le cerraban como los de un alacrán, los ojos le bailaban, que ni un trompo sangarria de lo más viscornetos y horrendos, y por la boca le echaba aquella babaza y aquel chispero. Doblemos, dijo Peralta muy convenido. Ganó Peralta. ¡Doble!, gritó el diablo. Y doblando, jugaron 17 tutes. Hasta que el pata dijo: ya no más. Estaba tan sumamente medroso, daba unos bramidos tan espantosos, que toditica la gente del infierno acudió a ver. ¿Cómo se quedarían de suspensos cuando vieron a su amo y señor llorando a moco tendido, y aquellas lagrimonas se iban cuajando cachete abajo, que ni granizo? En el suelo iba blanqueando la montonera y toda la cama del diablo quedó tapadita.
Un diablito muy metido y muy chocante, que parecía recién adoptado, dijo con tonito llorón: «Nunca me figuré que a mi señor le diera pataleta». «Pero, ¿por qué no seguimos, su merced?», dijo Peralta como suplicando. «Es cierto que le he ganado más de 33,000 millones de almas, pero yo veo que el infierno está sin tocar». «Cierto», dijo el enemigo malo haciendo pucheros, «pero esas almas no las arriesgo yo. Son mis almas queridas, son mi familia, porque son las que más se parecen a yo». Siguió moqueando y a un ratico le dijo a uno de sus edecanes: «Anda, hombre, sacale a este calzoncigente sus ganancias y que se largue de aquí». Como lo mandó el patas, así la misma se cumple. Mientras que una vieja ñata se persina, fueron echando toditas las puertas del infierno la churreta de albas. Aquello era churretijar y no se acababa. Lo que a Peralta le parecía más particular era que, a conforme iban saliendo, se iban poniendo más negras, más hediondas y más enjunecidas. Parecía como si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez, según los bramidos y la chillería. Sin nadie mandárselos, aquellas almas endemoniadas fueron haciendo en el aire un caracol que ni un remolino. Los aires se fueron escureciendo con aquella vainazada hasta que todo quedó en la pura tiniebla. Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fue yendo muy despacio hasta que se encontró con los toneros del caminito del cielo. Aquello era caminar y no llegaba. Él tuvo que pasar por puentes de un pelo que tenía muchas leguas. Él tuvo que pasar la hilacha de la eternidad, que tan solamente nuestro Señor, por ser quien es, la ha podido medir. Pero a Peralta no le dio válido, sino que siguió serenito y muy resuelto hasta que se topó en las puertas del cielo. Estaba eso bastante solo, y por allá divisó a San Pedro recostado en su banco. Apenitas lo vio San Pedro, se le vino a la carrera, se le encaró y le dijo, midiéndole puño: «Quita de aquí, sobacamundo. ¿Te parece que te has portado muy bien y nos tenés muy contentos? Si allá en la tierra no te amasé fue porque no pude, pero aquí sí chupas. No se fije en yo, viejito. Fíjese en lo que viene por aquel lado. Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita y déjese de enojarse». Volvió a ver San Pedro, estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas como para vigiar mejor. Y apenas entendió el enredo, pegó patas, abrió la puerta, la volvió a cerrar a la carrera y la trancó por dentro. Ni por eso se agallinó Peralta, ni le colocó cobardía, ni caviloció que en el cielo le fueran a meter macho rocio. No bien se sintió San Pedro de puertas para dentro, corrió muy trabucado y le hizo una ceñita al Señor. Bajó el Señor de su trono y se toparon como en la mitad del cielo, y agarraron a conversar en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de la corte celestial le bañó la curiosidad. Bien comprendían toditos, por lo que manoteaba San Pedro y por lo desencajado que estaba, que la conversa era sobre cosa gorda, pero muy gorda. Las santas, que aunque sea en el cielo siempre son mujeres, pusieron los anteojos de larga vista para ver qué sacaban en limpio. Pero ni lo negro y uña. El Señor, que había estado muy sereno oyéndole las cosas a San Pedro, le dijo muy pasito a lo último:
en buena nos ha metido esta peralta. Pero eso no se puede de ninguna manera. Los condenados se tienen que quedar por toda la eternidad. Andate a tu puesto, que yo iré a ver cómo arreglamos esto. No abras la puerta. Los que vayan viniendo los entras por el postigo chiquito. Se volvió el Señor para su trono y a un ratico le hizo señas a un santo, apersonado vestido de curita y con un ponetón muy lindo. El santo se le vino muy respetuoso y hablaron 2 palabras en secreto. Y bastante susto que le dio. Se le veía porque de presto se puso descolorido y principió a menearse el bonete. A esas le hizo el Señor otra seña a una santica que estaba por allá muy lejos. Ojo con él. Y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamado y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba vestida de carmelitana, también tenía bonete que le lucía mucho y en la una mano una pluma de ganso muy grandota. Esto sí fue lo que más embelecó a las otras santas. Por todos los balcones empezó a oírse una bullita y unos murmullos que la Virgen tuvo que tocar la campanita para que se callaran. Pero nada que les valió. Figúrese que en ese momento sale un ángel muy grande con un atril muy lindo y más detrás un angelito de los guitarristas con la guitarrita colgada a un lado como carril y que llevaba en las 2 panitos un tinterón de oro y piedras preciosas. Y después salieron 2 anticos negros con 2 tabletes de plata, y los 4 arreglaron por allá en un campito de lo más bueno un puesto como de escribano. El cura y la monjita se fueron derecho a los tabletes y cada cual se sentó. El angelito se quedó muy formal teniendo el tintero. Valientes criaturas las teme Dios. En este angelito sí se esmeró él. Tenía la cabecita con una piña de oro. Era de lo más gordito y achapao, con los ojos azulitos, que ni 2 flores de linaza. Y sus alitas de garza eran más blancas que una bretaña. Casi estaba en cueritos. Tan solamente llevaba de la cinta para abajo un faldellín coposo de un geme de ancho, de un trapo que unas veces era de oro y otras veces era de plata, flequeado de por abajo y con unos caracoles y unas figuras de la pura perlería. Pero lo más lindo de todo, lo que más le lucía al demontre del angelito, era la cargadera de la vihuelita, que era todita de topacios y esmeraldas. La guitarrita también era muy linda, toda laureada y con clavijitas y cuerdas de oro. Dice que era el ángel de la guarda de la monjita, y por eso estaba tan confianzudo con ella. La santica entró como en un alegato con el cura, pero a lo último él se puso a relatar y ella a jalar pluma. Esa sí era escribana. Se le veía todo la vaquiana que eran esas cosas de escribanía. Acomodada en un tablete, iba escribiendo sobre la atril, y a conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimotriles esos un papelón muy tieso ya escrito que se iba enrollando. Solo mi Dios sabe el tiempo que gastó escribiendo, porque en el cielo no hay reloj. Por allá, al mucho rato, la monja echó una plumada muy larga y le hizo señal al Señor de que ya había acabado. No bien entendió el Señor, se paró en su trono y dijo: toquen bando y que entre Peralta. Y principiaron a redoblar todas las tamboras del cielo y a desgajarse a los trompicones toda la gente de su puesto para oír aquello nunca oído en ese paraje. Porque ni San Joaquín, el abuelito del Señor,
había oído nunca leyenda de gaceta en la plaza de la corte celestial. Cuando todos estuvieron sosegados en sus puestos y Peralta por allá en un rinconcito, mandó Cristo que sí silenciaran los tamboreos y dijo: pongan harto cuidado para que vean que la gloria celestial no es cualquier cosa. Y después se volteó donde la monjita y muy cariñoso le dijo: lee vos el escrito, hijita, que tenés tan linda pronuncia. Caramba, si la tenía. Eso era como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador. Como cuando en las fandas echan a gotear los resumideros en los charquitos ensolvados. La leyenda comenzaba de esta laya: nos, Tomás de Aquino y Teresa de Jesús, mayores de edad y del vecindario del cielo, por mandato de nuestro Señor, hemos venido a resolver un punto muy trabajoso. Tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni siquiera se puede contar bien patente las retahilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa gaceta. Hasta ahí mecha va que tenían esos escribanos. Últimamente el documento quería decir que era muy cierto que Peralta le había ganado al enemigo malo esa tranquilidad de almas con mucha legalidad y en juego muy limpio y muy decente. Pero que, más sin embargo, esas almas no podían colar al cielo ni de chiripa y que por eso tenían que quedarse afuera. Pero que, al mismo tiempo, como todas las cosas de Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Pata se llamaran a engaño. Y el arreglo era asina: que todas las glorias que debían haber ganado esas almas redimidas por Peralta se juntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, que era el que la había ganado con su puño, y que la cosa del infierno se arreglaba de esta laya: que sus condenados no volvían a las penas de las llamas, sino a otro infierno de nuevo uso, que valía lo mismo que el de candela. Y era este infierno una indormia muy particular que sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia es que era de esta moda: que mi Dios echaba al mundo 33,000 millones de cuerpos y que esos cuerpos les metían adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos, y que estas almas, man que los taitas de los cuerpos creyeran que eran para el cielo, ya estaban condenadas desde en vida, y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdad, y que se morían los cuerpos y volvían las almas a otros y después a otros y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio, que de ahí pendelante las ponían a voltear en rueda en redondo del infierno por secular seculorum. Amén. Que por todo esto que hay en este mundo una gente tan canónica y tan mala, que goza tanto con el mal de los cristianos, porque ya son gentes del patas, y por eso es que se mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos que son los envidiosos, y por eso que fue que el enemigo malo no quiso arriesgar las almas aquellas del infierno, porque esas también eran de envidiosos. Peralta entendió muy bien entendido el relato y muy contento que se puso, y muy verdad y muy buena que le pareció la enguandia. Pero este Peralta era tan sumamente parejo que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero. Ahí se quedó en su puesto
como si no fuera con él. Pero de golpe se vio solo en la plaza del cielo. Hasta ahí placitas. Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de toda color, que hacían unas labores como los dechaos de las maestras. En redondo había una renglera de pilas de oro que chorreaban agua florida y pachulí de la gloria. Y cada una de estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criado, pero toditas de oro y de plata. También era de oro y de plata el balconerío de la plaza, y al mismito frente de la entrada estaba el trono de la Santísima Trinidad. Era a modo de una custodia muy grandota, encaramada en unos escalones muy altos. En el redondel de la custodia estaban el Padre y el Hijo, y allá, en la punta de arriba, estaba prendido el Espíritu Santo, allí abierto y con el piquito de para abajo. De la punta del piquito le salía un vaho de una luz mucho más alumbradora que la del sol, y esa luz se regaba y se desparpajaba por arriba y por abajo, del frente y por todos los costados del cielo, y todo relumbraba y todo se ponía brilloso con aquella luminaria. El Padre Eterno, que en todas las bullas de Peralta no había hablado palabra, se paró y dijo de esta moda: Peralta, escoge el puesto que quieras. Ninguno lo ha ganado tan alto como vos, porque vos sos la humildad, porque vos sos la caridad. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo. Aquí sos el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge el puesto. No te humilles más, que ya estás ensalzado. Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio de Isaías, y Peralta, que todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue achiquitando, hasta volverse un Peraltica de 3 pulgadas, y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, se acomodó muy bien y se abrazó con la cruz. Allí está, por toda la eternidad. Botín colorado, perdone lo malo que hubiera estado. Fin de En la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla.